tema del día de hoy trata sobre Filipenses 4:4. Ahí el Espíritu Santo nos está hablando y diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Estas palabras las escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y este es un mandato que nos está dando para regocijarnos, que debemos de tener ese regocijo. El regocijo significa una felicidad, un gozo, una satisfacción. Entonces nos está diciendo el Espíritu Santo, nos está mandando a que debemos demostrar esa felicidad, esa alegría, esa satisfacción. Pero el regocijo es una expresión. Esto quiere decir que es algo que debe demostrarse, tiene que tener evidencia. Es algo que no se puede ocultar, sino que está visible, es comprobable, es un gozo, es una felicidad comprobable. Entonces, en otras palabras, nos está diciendo la palabra de Dios, nos está diciendo el Espíritu Santo, que debemos de tener un testimonio de regocijo, que debemos de dar testimonio en el regocijo. No se trata simplemente de una sonrisa, no se trata solamente de sentirse bien o una satisfacción o en una danza, en saltos, en gritos. No se trata de eso, aunque tampoco estoy diciendo que no pueda participar ese comportamiento común de alegría. La alegría la identificamos en aquel que ríe, en aquel que danza, en aquel que salta o grita de júbilo. En eso podemos entender que alguien se está regocijando, como aquel que está jugando su equipo favorito y mete un gol y entonces tiene este regocijo, tiene ese júbilo, esa algarabía, salta, grita, vitorea. El Espíritu Santo no nos está diciendo que debemos de quedarnos en esa simple manifestación de alegría común o de un regocijo común. Recordemos siempre que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y nos va a enseñar las cosas espirituales, nos va a instruir en cosas que nosotros no sabemos mostrar, no sabemos comportarnos. Entonces este tipo de regocijo común la tiene cualquiera, es esa algarabía, es ese festejo que puede encontrarse en creyentes, en no creyentes, que puede encontrarse en niños, en adultos, en todo el mundo. El regocijo es un comportamiento general del hombre. El Espíritu Santo nos está dando una instrucción al creyente. Cuando leemos Filipenses 4:4, los versículos anteriores nos están haciendo referencia a los hermanos. El apóstol Pablo se va a dirigir, se va a enfocar a los hermanos. El apóstol Pablo comienza diciendo, así que hermanos míos, amados y deseados, y nos da una lista de personas que han estado con él en la obra, que han participado de ese ministerio, que han estado con él llevando las buenas nuevas, evangelizando, pero que también han padecido juntamente con él, que se han esforzado, que han luchado, nos dice. Y entonces a estos dice, a los hermanos amados, les dice, regocijaos en el Señor siempre. Y recalca, y otra vez os digo, regocijaos. Y este es un mandato, no son palabras a considerarse, no es una recomendación, no es cuando puedas, cuando te sientas bien, regocíjate.
No es cuando sientas esa alegría, regocíjate cuando estés en paz, cuando estés tranquilo, cuando estés leyendo la palabra, regocíjate. No. Aquí dice que se debe de regocijar en todo tiempo. Regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en las pruebas, en las adversidades. Y esto lo conoce el apóstol Pablo a profundidad. ¿Cuánto padeció él en prisiones? Nos dice en 2 Corintios 11, nos narra el apóstol Pablo todas las vicisitudes, todas las experiencias que padeció, que pasó llevando el Evangelio. Ahí nos habla de cuántos azotes recibió, de cuántos azotes con vara, de cuántos naufragios, de cuántos peligros en las calles, en los caminos, en el campo, de todas sus prisiones, de todo lo que ha padecido de gentiles, de judíos. Todo ello nos lo está narrando cuando fue apedreado. Pero el apóstol Pablo nos dice que debe de haber ese regocijo siempre. Siempre se debe de regocijar. Y entonces, ¿cómo es este regocijo? Si no es simplemente la algarabía, si no es simplemente el baile, el cantar, el brincar, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo? Porque esta es una enseñanza, este es un mandato del Espíritu Santo a través de la pluma del apóstol Pablo. El regocijarse tiene una trascendencia que ahí mismo nos la está narrando, que ahí mismo nos la está diciendo. Primero, debe de haber ese regocijo, debe de haber ese entendimiento, debe de haber esa alegría. No por lo que padecemos, no por lo que hacemos, sino porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Al dar esa lista de personas que han participado en la obra, dice que sus nombres se hayan escritos en el libro de la vida, se hayan escritos en el reino de los cielos. El apóstol Pablo está tomando ese mandato, no de él mismo, porque el mandato lo está recibiendo por la inspiración del Espíritu Santo. Pero este mandato viene de nuestro Señor Jesucristo. Él dice que debemos de regocijarnos porque nuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. Él nos dice, pero no os regocijéis porque los espíritus se sujetan, sino regocijaos que vuestro nombre está escrito en los cielos. De ahí viene el mandato. Entonces el mandato viene directamente de nuestro Señor Jesucristo. Aquel a quien servimos, aquel a quien seguimos, aquel que ha dado su vida por nosotros, aquel que nos ha rescatado y salvado, nos dice que debemos de regocijarnos porque nuestro nombre está escrito en los cielos, en el reino de los cielos, está escrito en el libro de la vida. Y si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, entonces no hay pesar que pueda opacar esa alegría. Debemos de tener esa alegría, ese gozo por nuestra salvación. Ningún pesar terrenal, ningún pesar pasajero puede nublar nuestro gozo, puede quitarnos de ese gozo. Nada puede quitarnos de esa alegría, porque nadie puede borrarnos del libro de la vida. Si nosotros perdemos ese regocijo, estamos indicando que entonces nuestro nombre puede ser borrado. Pero en tanto mantengamos ese gozo, ese regocijo, estamos dando testimonio. Y esto es lo importante.
dando testimonio de que nuestro nombre no puede ser borrado en el libro de la vida, de que nuestro nombre permanece escrito eternamente en el libro de la vida y nada puede quitarlo. Nos dice la palabra que nada puede separarnos del amor de Cristo, nada puede separarnos del amor de Dios. Ni las tribulaciones, ni las pruebas, ni las angustias, ni espada, ni cuchillo, nada puede separarnos de ese amor. Entonces este regocijo tiene que mantenerse constante en ese testimonio, de mantener, en ese testimonio de decir, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Yo soy salvo por la gracia, por la obra de mi Señor Jesucristo. Y su gracia y su obra es suficiente para mí. Nada puede opacar, nada puede minar, nada puede destruir esa obra. Entonces entendamos que este regocijarse es un testimonio de la victoria de nuestro Señor Jesucristo, de su obra perfecta, de su gracia, de su misericordia, de su amor, de que su obra es suficiente para nosotros, de que su gracia, de que su obra, de que ese sacrificio es suficiente para salvarnos. Cuando ese regocijo se pierde, estamos indicando que esa obra es insuficiente, que esa gracia no alcanza para nosotros, que su obra es débil, que su obra puede venir a apagarse con un soplido. El regocijarse es el testimonio del poder de Dios. Es el testimonio de que su obra es perfecta, de que su obra es poderosa, de que su amor es eterno y de que su salvación es eterna. Entonces, ahí está el por qué debemos de regocijarnos. Pero ese regocijo tiene que tener una evidencia, tiene que tener un testimonio. No es la simple alegría, no es el puro sentimiento, no es la pura emoción, sino que tiene que tener un testimonio. Y ese testimonio nos lo está dando tanto nuestro Señor Jesucristo como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo continúa diciendo inmediatamente después de regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. La evidencia o el testimonio de nuestro gozo debe de ser conocida por todos los hombres en la gentileza, en ser gentiles, en hacer el bien, el mostrar esa amabilidad, el mostrar esa bondad como la hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos sido perdonados. Y entonces debemos de andar como aquellos que hemos sido perdonados, no como aquellos condenados. El condenado vive afligido. El condenado vive en amargura, en ansiedad, vive en pleito, vive en contienda. Aquel que está siendo condenado reclama sus derechos, reclama injusticia, se pelea, maldice y hace toda su obra por el enojo, porque está condenado. En tristeza, en amargura, en ansiedad, en soledad. Entonces va a actuar en ese sentimiento que tiene. Pero aquel que ha sido perdonado muestra esa paz, muestra esa calma, muestra tolerancia, comprensión,
compañerismo. Y entonces, como él ha recibido esa gracia, ese perdón, se siente confortado y entonces él también se dedica a confortar, a animar, a alentar. Y ahí se está dando ese testimonio de el regocijo que se tiene. Entonces se ayuda. Y entonces se pelea la buena batalla, dando testimonio. Así como nuestro Señor Jesucristo, visitando a los enfermos, a los caídos, alimentando al necesitado. Y nuestro Señor Jesucristo nos da un ejemplo allí en Lucas 11, refiriéndose a aquel hombre que es llamado el buen samaritano. Inmediatamente después de que él está diciendo que debe haber ese regocijo porque nuestro nombre está escrito en los cielos, él comienza a hablar, comienza a enseñar y toma el ejemplo del buen samaritano. ¿Cómo es que va el levita, cómo es que va el sacerdote y ven a un hombre herido y no lo ayudan, no le hacen caso? No tienen esa compasión, no tienen ese amor, no les gusta ayudar, no se duelen, sino que evaden al caído, al afligido. Pero viene el samaritano y él es conmovido y ve el sufrimiento y se enfoca en ayudar, en sanar, en consolar, en sanar las heridas, al levantar al caído, al llevarlo a un lugar donde puedan hacerse cargo por él en las cosas que el samaritano no puede. Y también en ello colabora, participa, aporta, es generoso. En todo esto vemos ese testimonio que nos dice: regocijaos siempre, regocijaos siempre en el Señor. Así como nuestro Señor participó de toda esa ayuda, de toda esa generosidad, bondad, misericordia, así también nosotros debemos de andar haciendo buena obra, dando buen testimonio. La segunda característica de este regocijo tiene que ver con nuestra relación con Dios. Hemos visto la relación delante de los hombres. El regocijo tiene que ver con la relación con Dios. Nos dice el apóstol Pablo: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí nos está diciendo: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. No con enojo, no con ira, no con contienda. No podemos ir delante de Dios con ese enojo, con esa ira, con esa contienda. Porque si decimos que somos salvos, nuestro pensamiento inmediatamente dice: entonces ya no voy a sufrir, ya no voy a padecer. Entonces todo va a ser fácil de aquí en adelante. Entonces ya no voy a pasar hambre, ya no voy a tener pobreza, ya no voy a tener necesidad ni escasez. Y cuando no sucede eso, y entonces viene una ira, viene una contienda delante de Dios. Y caemos en ese error de reclamarle a Dios: ¿por qué no me das? Yo necesito. Entonces, ¿dónde están tus promesas? Entonces, ¿dónde está la salvación? Si me están persiguiendo, si me están apedreando, si me están dando de latigazos o dando de varazos, si he caído en el naufragio, si he estado en el mar, si he estado en la cárcel, ¿dónde está la salvación? ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es esa obra de salvación? Y entonces caemos en esa contienda y venimos a Dios reclamando, venimos a Dios exigiendo.
Y queremos que se haga justicia y condenamos y maldecimos y pedimos destrucción para acá y pedimos destrucción para allá. El apóstol Pablo nos está diciendo, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Podemos venir delante de Dios y pedir, suplicar, pero no demandar, porque debemos de ser conscientes de que nuestro nombre está escrito en los cielos, de que en el momento en que seamos llamados, las puertas del reino de los cielos se van a abrir y nos van a dar acceso a la presencia de Dios, donde todas las cosas son suplidas. Pero mientras estamos aquí, estamos en una transformación, estamos en un crecimiento, estamos en un conocimiento de Dios. El Espíritu Santo nos está guiando a toda verdad. Y entonces estamos dejando al hombre de pecado. Entonces nos estamos vistiendo del nuevo hombre de santidad. Estamos en una formación. Y hay muchos que necesitan escuchar la palabra de Dios, escuchar el Evangelio, escuchar que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador. Y debemos de dar ese testimonio, debemos de evangelizar y llevar estas buenas nuevas de salvación a todos los oprimidos, a todos los que aún viven en esa condenación del pecado. Pero nosotros ya hemos sido libertados y estamos aquí pasando una leve tribulación. Y en esa leve tribulación sí podemos venir delante de nuestro Padre Celestial y pedir y suplicar por ayuda, por fortaleza, por comprensión. Podemos venir y suplicar por trabajo, por fortaleza, por enfermedad, por dolencia, por flaqueza, pero no con contienda, sino debemos de participarle a Dios nuestras necesidades, nuestro pensamiento, pero en paz y dándole gracias a Dios. ¿Y de qué debemos de darle gracias a Dios? Por la salvación. Gracias a Dios por la obra de Jesucristo, porque lo que nosotros padecemos es poco comparado con lo que nuestro Señor Jesucristo padeció. Porque lo que nosotros estamos padeciendo es poco comparado con aquello que nos esperaba en el infierno, en esa condenación. Hemos sido liberados. Y entonces lo que estamos padeciendo o podemos decir que sufrimos en este tiempo y en este momento es poco con lo que nuestro Señor Jesucristo padeció o con lo que los apóstoles padecieron o lo que muchos hombres han padecido. Y es poco con lo que nos esperaba en la condenación, en el lago de fuego, en ese tormento eterno. Y entonces de ahí tiene que haber ese agradecimiento, esa acción de gracias. Esa acción de gracias porque a nosotros nos es revelado el Evangelio, porque hemos sido escogidos. Esa acción de gracias porque hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, hemos creído, porque nuestros ojos han sido abiertos, porque hemos tenido ese entendimiento por la gracia de Dios. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros y nos dirige. Porque tenemos ese camino establecido en el cual podemos andar. Debemos de ser agradecidos por el día que Dios nos permite vivir, por las fuerzas que nos otorga, por la vida que nos permite, por la salud que tenemos. Por muchas cosas es por las que debemos de agradecer. Son más las cosas que debemos de agradecer que aquellas que tenemos necesidad. Es más lo que Dios ha hecho por nosotros
que lo que nosotros pensamos que debe de hacer. Es más lo que ya ha hecho y poco lo que necesitamos. Debe de haber ese entendimiento. Y entonces solamente así puede haber ese regocijo, puede haber ese gozo. Y entonces tenemos el testimonio de ser agradecidos delante de Dios por todo lo que ha hecho y mucho más por lo que nos espera en el reino de los cielos. Y ese testimonio es conocido por todos los hombres, por todas las bondades que nosotros hemos recibido. Entonces también esas bondades se manifiestan en nuestro entorno, en nuestro alrededor. Nuestro Señor Jesucristo se regocijó porque el Padre había concedido a nosotros la revelación del Evangelio. Las cosas escondidas a los sabios fueron revelados a nosotros, a los niños. Entonces tenemos mucho por lo cual regocijarnos. Si nuestro Señor Jesucristo se regocijó por nuestra salvación, cuanto más debemos de regocijarnos porque somos salvos. Si nuestro Señor Jesucristo se regocijó por su obra, por lo que Él vino a hacer y salvarnos y perdonarnos y mostrar la misericordia del Padre y alcanzarnos y darnos salvación y darnos vida, cuanto más nosotros debemos de regocijarnos por su amor, por su misericordia. Entonces no es el solo regocijo de una alegría o de un sentimiento, de una emoción, sino que es un testimonio. Consideremos estas palabras y que nuestro regocijo sea genuino, sea en un testimonio constante. Dios les bendiga.